Voy a empezar a compartir mi pantalla para que continuemos esta parte del tema. Bien, vamos a continuar a partir de aquí. La clase pasada hemos visto ya un pequeño ejemplo. Hemos calculado y hemos visto cómo se puede estimar, cómo podemos calcular y en qué unidades está una intensidad de lluvia. Además de eso, ya hemos visto cuál es la relación que tiene con la duración. Entonces, el día de hoy ya vamos a hacer el otro análisis que a este le llamamos un análisis de frecuencia, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de que nosotros podamos analizar la frecuencia? Prácticamente el objetivo es que tengamos nosotros o podamos determinar ese intervalo de frecuencia de un evento que tenga una magnitud X. ¿Qué quiere decir? Ese tiempo que existe entre un evento y otro evento. Cuando hablamos de eventos, nos estamos refiriendo a las precipitaciones, ¿ok? Entre esta precipitación y esta otra precipitación. ¿Cuán frecuentes son una de la otra? ¿Ok? ¿De acuerdo a qué? No se olviden que algo muy importante que tomamos en cuenta para hacer estos análisis también es la parte del tiempo. Ahora bien, más abajito en este otro puntito, todos los datos hidrológicos que hemos podido observar nosotros en serie de datos, módulos pluviométricos anuales, si ustedes recuerdan, entonces todos estos datos se presentan o deben estar ordenados cronológicamente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, 2000, 2001, 2002, 3, 4, 5, etc. Y no así 2000, 2007, 2015, 2020, no. Cronológicamente quiere decir de un orden bastante consecutivo. Y tampoco, por ejemplo, que tengamos un dato del año 2000, luego que tengamos del 2003 y luego que tengamos del 2001. Entonces, eso no está ordenado de manera cronológica. Para que nosotros podamos hacer estos análisis, tienen que estar nuestros datos ordenados cronológicamente. Es decir, desde el año más antiguo hasta el año más actual. Entonces, a eso se refiere con cronológico. Y por supuesto, para hacer este análisis de frecuencia, también tenemos que tener nuestra serie de duración completa. Entonces, todo esto, ¿qué nos va a ahorrar? Nos va a ahorrar tiempo y trabajo, porque prácticamente nosotros vamos a poder observar en el ejemplo que vamos a ver, que podemos seleccionar series de duración parcial o simplemente intervalos extremos. ¿Por qué? Porque como vamos a tener una serie de datos o un módulo pluviométrico bastante organizado cronológicamente, entonces si lo tenemos todo bien ordenado, bien organizado, podemos hacer un análisis, por ejemplo, de los valores extremos, de inicios y finales, o tomar uno más del centro, etc. Entonces, cuando todo va bien, cuando todo está en orden, hay esta facilidad de poder realizar o ahorrarnos tiempo y no analizar año por año, sino para ver una estimación de cómo están yendo nuestros valores, podemos seleccionar algunas series, como ahí dice, de duración parcial o también de algunos valores extremos. Bien, sumado a esto también, vamos a hablar acerca de el periodo de retorno. ¿Ok? Más adelante vamos a ver un ejemplo de todo esto que estamos hablando ahorita, pero primero las definiciones. Sumado a la frecuencia, otro valor que es bastante importante que lo tengamos presente a la hora de que estemos haciendo todos estos análisis, a la hora de que estemos nosotros tomando en cuenta todos estos valores para
realizar nuestra presentación de los datos pluviométricos o de las precipitaciones, también tenemos que saber qué es este periodo de retorno. Cuando hablamos del periodo de retorno, y si a nosotros nos piden una definición, el periodo de retorno es un intervalo promedio, fíjense aquí está, intervalo promedio, dentro del cual, ¿qué ocurre? Un evento, o evento también, ¿a qué se refiere? A la precipitación. Entonces, a las precipitaciones también se les llaman eventos, porque ya sabemos que podemos tener precipitaciones, por ejemplo, hoy tuvimos, mañana quizás no, pero pasado sí. Entonces va a ocurrir otro evento de una diferente magnitud. ¿Qué quiere decir magnitud? Que seguramente no va a llover la misma cantidad que llovió hoy, ¿verdad? Seguramente va a llover un poco menos o un poco más, etcétera. ¿Ok? Pero si hacemos las comparaciones, ya dijimos que muy pocas veces estas precipitaciones son idénticas unas a las otras. Entonces, hay una diferencia ahí bastante marcada. Bien, entonces, dentro de este periodo de retorno, un evento de una magnitud X, ¿qué quiere decir? Una magnitud cualquiera. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ser igualado o excedido y ese periodo de retorno está en años, ¿ok? Lo medimos en años. ¿Qué quiere decir? A ver, por ejemplo, ¿cuántos años vamos a tener que esperar para que la precipitación que se dio hoy en nuestra ciudad se vuelva a repetir? Por eso aquí dice, puede ser igualado, se vuelva a repetir esta precipitación que ocurrió hoy y puede que tenga la misma magnitud o quizás un poquito más. Entonces, a eso se refiere. ¿Cuáles son esos años que tienen que pasar para que un evento como el que ha ocurrido hoy pueda ser igualado o quizás excedido? Entonces, si ustedes han tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver las noticias del día de hoy, han habido bastante inundaciones. Además de eso, se ha llevado casi todo a lo que yo he visto, el puente de Mairana, en Bermejo hay derrumbes, entonces fíjense que lo que ha ocurrido hoy es algo fuera de lo normal, es un evento hidrológico resaltante o para recordarlo. ¿Por qué? Porque está causando daños en nuestro departamento o en nuestra ciudad. Entonces, es algo que nosotros pudiéramos decir, a ver, de aquí a cuántos años se va a volver a repetir con esa misma intensidad. Y a eso se le llama periodo de retorno. Espero que con ese ejemplo les haya quedado un poquito más claro. Bien. ¿Y cuál es la definición de una frecuencia? La definición de frecuencia es el número de veces, y aquí ustedes lo tienen también, es el número de veces que un evento se presenta en un intervalo de tiempo. Y es inverso al periodo de retorno. El periodo de retorno, en este caso, es T, ¿verdad? Y habíamos dicho que es en años. Entonces, la inversa del periodo de retorno será 1 sobre T. ¿Y qué es la inversa del periodo de retorno? Es la frecuencia. Entonces, la frecuencia es esta cantidad de veces que un evento o una precipitación se puede presentar en un intervalo de tiempo. Es decir, les doy otro ejemplo. Por ejemplo, en esta semana, nosotros podemos observar o podemos cuantificar a partir de hoy, día lunes, que ya sabemos que van a ocurrir todos estos eventos, que son las precipitaciones durante la semana. Va a ser algo que va a ocurrir. Entonces, ¿qué sucede? En esta semana son ¿cuántos días? Una semana tiene 7 días. En ese intervalo de tiempo de 7 días, ¿cuántas veces se va a presentar la precipitación?
Es por eso que aquí dice número de veces que un evento se presenta en intervalo de tiempo. Entonces, en ese intervalo de tiempo, ¿cuántas veces se presenta la precipitación? A eso se refiere, eso es la frecuencia. Y fíjense que depende de qué, depende de el tiempo. Entonces, está total y absolutamente relacionado con el tiempo, la parte de la frecuencia y de la misma manera también el periodo de retorno. Entonces, esos ejemplos son los más claros que yo les puedo dar para que lo puedan entender de una manera un poco más sencilla. Y, por supuesto, todo esto está relacionado con ¿qué? La frecuencia y el periodo de retorno es prácticamente una probabilidad, por eso aquí ustedes tienen esta ecuación, P de X mayor o igual a X. ¿Por qué? Porque aquí dice puede ser igualado, ¿ok? Puede ser igual a X o puede ser mayor que X. Entonces, X mayor o igual que X. ¿Por qué? Porque es la probabilidad de que ese evento sea que igualado o excedido una vez en T años, que no sabemos cuántos años son. Entonces, eso es la relación que hemos podido observar aquí. Bien, no voy a aceptar a nadie más porque creo que ya fue suficiente. Vamos a ver algunas descripciones de esto que acabamos de ver, de este proceso, antes de pasar a ver los gráficos. Bien, ¿qué es lo que tenemos que tener para poder hacer el análisis? Ya sabemos que, primero que todo, tenemos una serie de datos pluviométricos, es igual, ya sabemos por qué son datos pluviométricos, una serie completa, ¿ok? Una tablita de datos para todos los meses del año durante N años. ¿Ok? No tenemos la cantidad, solo nos dice N años, que pudieran ser 10, 20, 30, 40, 50 años, etc. Y, por supuesto, estos los vamos a ordenar, ¿ok? Vamos a ordenar esta cantidad de N años de cada mes en orden decreciente. ¿Qué quiere decir? De 1 a M. ¿Y qué es lo que vamos a estimar o calcular? Vamos a calcular las frecuencias basadas en ¿qué? Basadas en estas dos ecuaciones que ustedes también las tienen que tener muy presentes, ¿ok? Para calcular la frecuencia tenemos dos ecuaciones. Podemos utilizar una de las dos. Primero que todo tenemos la ecuación de California, que también se llama estadística clásica, donde F de frecuencia es igual a ¿qué? A M, que es el orden, sobre N, que es el número de años. Entonces, tenemos la de California y también tenemos la número 2, que es la de Weibull, ¿ok? Es casi la misma ecuación, solamente que aquí a N, para la de Weibull, le sumamos más 1. Entonces, la de California le vamos a utilizar cuando tengamos un número de años par, ¿qué quiere decir? 10, 20, 30, 40, etc. Pero la de Weibull, esta ecuación de aquí, la segunda ecuación, la vamos a utilizar cuando tengamos un número de años impar, es decir, 21, 27, 29 y así sucesivamente. Ahí utilizamos esta ecuación para calcular la frecuencia. Pero si nuestro número de años es par, entonces utilizamos la de California. ¿Ok? Lo vamos a ver a continuación en el siguiente cuadrito. Entonces, en este caso, podemos nosotros seleccionar algunos valores de nuestro interés que estén más o menos en porcentajes. Por ejemplo, podemos trabajar con 25%, con 50%, con 75%.
Entonces ya eso depende de lo que nosotros vayamos a calcular. Fíjense, aquí tenemos los datos de una estación donde tenemos 11 años. ¿Qué quiere decir? Que N es igual a 11 años. ¿Ok? Esto es esto de acá. Bien. Me voy a volver a mi flechita. Ahora fíjense, nosotros aquí tenemos valores de la precipitación de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta septiembre. ¿Ok? ¿Y por qué no hemos empezado en enero? Porque de esta manera está distribuido, y lo hemos visto también en una parte del tema, el año seco o el año lluvioso. A ver ustedes si recuerdan cómo se distribuye o a qué atribuimos este orden. Lluvioso. ¿Cómo dijo Sandoval? Lluvioso, creo. Cree. Sí, exactamente. También se le llama año hidrológico, año donde ocurren más precipitaciones, año húmedo, año lluvioso. Hay varios nombres. Es para que cuando ustedes lo vean en algún otro lugar y digan, ¿por qué esto no está ordenado de enero a diciembre como lo normal, que es lo que conocemos, ¿verdad? Es porque estamos hablando de que así, de esta manera, inicia este año donde se llama año hidrológico, año donde tenemos precipitaciones más altas, años lluviosos, años húmedos, etc. Entonces, este de aquí es uno de ellos. Esto que está ordenado de esta manera. ¿Ok? Fíjense, ahí tenemos todos los valores de precipitaciones de noviembre, diciembre, enero, febrero. Ahora bien, seguramente e inicialmente, estos valores que ustedes ven acá de la parte del orden, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 11, antes de tener este 1, 2, etcétera, eran, por ejemplo, a ver, se los voy a anotar aquí abajo. No están aquí, pero seguramente eran 2000, 2001, 2002, etcétera. Pero aquí, cuando los ordenamos, ya dejamos a un lado los años. ¿Ok? Ya no ponemos esto y directamente le ponemos 1, 2, 3, etcétera. En este caso, fíjense, ahí hasta 11. Eso es lo que ha ocurrido. Ya no utilizamos estos años, sino directamente le ponemos un orden, en este caso del 1 al 11. ¿Ok? Eso es lo que ha sucedido ahí. Y fíjense que para cada año tenemos el dato de la precipitación de todos los meses de ese año. ¿Cuánto llovió? Por ejemplo, en el año 2000 en octubre, esta cantidad. ¿Cuánto llovió en el mes de noviembre del año 2000? Esta cantidad. En diciembre, esta. En enero, esta cantidad. Y así, para el año 2001, que tiene un orden 2, llovió esta cantidad en ese mes, luego esta otra en diciembre, y así sucesivamente. ¿Ok? Ahí están todos los datos de la precipitación. Ahora bien, volvámonos atrás. Fíjense esto de aquí. Todos estos datos están ordenados de manera que me voy a volver aquí al inicio del ejercicio. Dice, sea una serie de datos pluviométricos completa para todos los meses del año durante N años. ¿Qué quiere decir? 11 años. Eso es lo que tenemos. Se ordenan los datos de cada mes en orden decreciente. ¿Qué quiere decir de 1 a N?
Entonces, lo que se ha hecho aquí es ordenar esos valores de manera decreciente. Entonces, a ver, primeramente, si lo vemos de manera horizontal, ¿con qué nos vamos a encontrar? Por ejemplo, para el orden 1, 124.30, 149, 132, 142. Entonces no es horizontal. ¿Se dan cuenta? Porque aquí tenemos 124 y luego 149, luego otra vez baja a 30, sube a 40, no. Entonces es de manera vertical. 124, 114, 108, 106, 103, 101, 93, 93.20 es menor que 0.22, 87, 83.50 y 83.20. ¿Qué quiere decir? Que todos estos valores de la precipitación del mes de octubre se han ordenado de mayor a menor. ¿Ok? Y así sucesivamente para todos los meses. De noviembre igual, fíjense, de 149 a 73, en diciembre de 132 a 86 y así. Fíjense que todos los meses están ordenados de mayor a menor. Y eso era lo que nos marcaba la orden aquí. Se ordenan todos esos datos de cada mes en orden decreciente y está correcto. Ahora sí, ¿qué nos interesaba? Nos interesaba analizar cómo se calcula esa frecuencia. Entonces, ya hemos visto aquí que tenemos dos ecuaciones. Dijimos, bueno, la de California la vamos a utilizar cuando tengamos un número de años par y la de Weibull la vamos a utilizar cuando tengamos un número de años impar. En este caso, 11 es impar. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Vamos a utilizar la segunda ecuación, que es simplemente sumarle más 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Se los voy a hacer aquí abajo. Vamos a calcular, y está con las dos, fíjense, con las dos ecuaciones, está con la A y está también con la B, pero en realidad la correcta para este tipo de ejercicio es la B porque tenemos un número de años impar. Entonces, ¿cuál es la ecuación B? La frecuencia es igual a M, que es el orden, sobre N, que es el número de años. Por ejemplo, para la frecuencia 1, ¿el orden cuál es? 1. Entonces, en M reemplazo 1. Y aquí me faltó el más 1 y no me corrigieron. Ahí. N, que es 11, más 1, más 1, que es parte de la ecuación. Entonces, ¿cuánto sale eso? Tiene que salir 0. Tiene que salir este valor. Y para la otra, fíjense que más o menos la variación es nada más con un decimal, pero en este caso, ¿cuál sería para la otra ecuación? La frecuencia 1 simplemente sería el orden 1 sobre el número de años. Que en este caso tendría que ser 0.09 ese resultado. ¿Ok? Y fíjense que ahí está para la A y para la B. Pero, de acuerdo al número de años que nosotros tenemos aquí, ¿cuál sería lo más válido, lo más adecuado? Sería esta de acá, ¿verdad? La B. ¿Por qué? Porque tenemos un número de años impar. Entonces, pero de todas maneras, para que ustedes vean que las variaciones no son tan grandes, igual lo podemos calcular con la otra ecuación. Sin embargo, lo válido sería la ecuación B. Entonces, fíjense, aquí ya tenemos todos los valores calculados de la frecuencia
Y así se calcula para todos. Entonces, para la frecuencia 2 ya no sería m igual a 1, sino aquí 2 sobre 11 sí se mantiene porque es algo fijo. Es el número de años que tenemos aquí en el análisis. Entonces sería 11 más 1. Luego para el 3, 3 sobre 11 más 1. Luego para el 4, 4 y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos todos esos valores de la frecuencia. Ahora fíjense, aquí tenemos la distribución de la frecuencia. ¿Ok? Tenemos los meses del 1 al 12 y también, fíjense, que tenemos la precipitación promedio. ¿Qué quiere decir? Que tenemos los valores de la precipitación. Pero en este caso, lo que nos interesa es la parte de ¿qué? De la frecuencia. Y por supuesto, aquí están, fíjense, aquí nosotros tenemos incluso un valor promedio. Tenemos de 9 a 100, ¿ok? Pero eso qué quiere decir, me voy a volver aquí. Tenemos todos estos valores, ¿ok? Y ustedes igual, a modo de práctica, cuando hagan ejercicios en ayudantía, pueden hacer en Excel su gráfico y pueden ver cómo va yendo esta distribución de la frecuencia de acuerdo a qué? De acuerdo a la precipitación. Aquí nosotros tenemos, y así como veíamos aquí, me voy a volver, ustedes pueden seleccionar algunos valores de su interés. No siempre pueden hacerlo con todos, sino pueden utilizar unos 3 o 4 y ver qué es lo que sucede con la curva. Obviamente aquí como tenemos una distribución de este tipo, entonces fíjense que de aquí va prácticamente al revés que aquí, ya no va de mayor a menor, sino en este caso, fíjense, desde abajo, 0,92, 0,83, entonces va de mayor a menor hasta llegar a 0,08. Entonces ustedes pueden tomar, por ejemplo, el 25%, el 50%, el 75% y el 100%, que en este caso es la línea azul. ¿Y de dónde? Lo pueden tomar de aquí e incluso directamente de los valores de la precipitación. Ya hemos aprendido a calcular un promedio también, que es algo bastante sencillo. Entonces, con eso ustedes pueden graficar esta curva. Podemos observar en algunos meses, por ejemplo aquí, para el 25% que tenemos la curva celestita o verdecita que casi no se logra observar, que es un valor bastante alto. Por ejemplo, aquí tendríamos que enero, febrero, marzo, entre marzo y abril, para el número 4, fíjense, tenemos una frecuencia, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a las precipitaciones mucho más elevada. Entonces, eso ustedes pueden ir analizando en esta parte. Bien, voy a finalizar y por favor se vuelven a conectar. Recording. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver, por último, esta parte donde vamos a analizar cómo se realiza una curva de intensidad, duración y frecuencia. No se olviden de que ya hemos calculado, ya hemos aprendido cómo podemos estimar, cómo se calcula una intensidad, cómo se relacionan, perdón, estas intensidades con las duraciones. Y ahora estamos añadiéndole a eso o sumándole la parte de ¿qué? La parte de la frecuencia.
Entonces vamos a ver cómo lo hacemos y qué es lo que va a suceder. Bien, todo esto es una relación que se realiza entre la intensidad de la lluvia y la duración. ¿Para qué? Para diferentes o para distintas frecuencias o probabilidades, porque ya hemos visto que todo está en base a ¿qué? A una probabilidad. Recuerden la parte de P, X mayor o igual a X. Entonces, eso es una probabilidad. Todas estas curvas, ¿ok? Se van a presentar, en este caso, como están hechas en Excel, y sabemos que es parte de una estadística, entonces a eso se le llama escala aritmética o logarítmica. ¿El parámetro cuál es? Es la frecuencia o el periodo de retorno. ¿Cómo lo vamos a hacer y cuál es ese procedimiento? Para obtener todo este análisis, nosotros vamos a analizar todas las mayores tormentas observadas en una estación. ¿Qué quiere decir? Vamos a elegir, en este caso, las tormentas, por ejemplo, si tenemos 50 años en nuestra serie de datos, vamos a elegir unas 10 y vamos a elegir las mayores, los valores mayores. ¿Por qué? Porque seguramente son los valores donde ha ocurrido una mayor precipitación. Entonces, podemos elegir de esa manera, en este caso de una estación, ¿ok? Se lo puede hacer. Bien, para cada una de esas tormentas vamos a determinar, como hemos visto anteriormente, las intensidades medias máximas, ya sabemos calcular eso, correspondientes a qué? A distintas duraciones, delta T. Y vamos a efectuar este análisis de frecuencia de manera similar a lo que ya hicimos. Vamos a volver a calcular la frecuencia y vamos a ver qué más le vamos a añadir ahí. Además de eso, podemos utilizar la fórmula de California o Weibull de la parte de ¿qué? De la frecuencia, ¿verdad? Para calcular la frecuencia acabamos de ver que podemos utilizar esta o esta, dependiendo si ese rango del orden es par o impar. Entonces ahí está. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obtener valores adecuados a las respectivas frecuencias. Entonces, fíjense, aquí tenemos el ejercicio, el ejemplo. En este caso, tenemos un registro de 50 años. Y de todas las tormentas, ¿ok? Para una estación, primero que todo, se han seleccionado las intensidades medias máximas. ¿Qué quiere decir? Que aquí estos valores ya son intensidades medias máximas. Ya está calculado, ya son intensidades, no son precipitaciones. Porque recuerden que para calcular una intensidad, ¿qué necesitamos? Necesitamos los valores de las precipitaciones. Pero aquí ya está calculada la intensidad. Estos valores ya son intensidades. Entonces, no necesitamos convertir ni hacer nada, ya son intensidades medias máximas. Incluso aquí está, fíjense, intensidades máximas, clasificadas en orden decreciente. Se ha ordenado en orden decreciente de las de orden M1 a 10. ¿Qué quiere decir? En este caso, tenemos todos estos valores de las intensidades y aquí está el orden, fíjense. 1, 2, 3, 4, hasta 10. ¿Ok? Se las ha ordenado de esta manera. Aquí tenemos la duración, que esto le estamos añadiendo porque no se olviden que lo que estamos haciendo es un análisis de ¿qué? De intensidad, duración y frecuencia. Entonces, aquí tenemos las duraciones para las diferentes intensidades, un delta T en minutos, de 5, 10, 20, 40, hasta 120 minutos. Entonces, ahí tenemos todos los valores. Se ha efectuado el análisis de frecuencia basados en la
ecuación de California porque este número de años es par. Entonces, simplemente utilizamos frecuencia igual a ¿qué? A m sobre n, que es el número de años. Entonces, con esa ecuación se ha calculado la frecuencia para este valor, para este otro, para este y así, hasta llegar al número 10. Entonces, de todas maneras, se los voy a anotar aquí. F es igual a ¿qué? A n sobre n. ¿Ok? Esta de acá es la ecuación de California. Y esta es la que se ha utilizado para calcular todos estos valores de frecuencia. Además, se han elegido las frecuencias que corresponden a tiempos, por ejemplo, de 5, de 10 y de 50 años. ¿Esto qué quiere decir? Aquí se ha calculado el periodo de retorno, no solamente la frecuencia, fíjense, sino también el periodo de retorno. Y el periodo de retorno es algo que habíamos observado también en la definición o en el concepto, que lo podemos calcular o está calculado en ¿qué? En años. ¿Se acuerdan? T en años. Y que este T es el periodo de retorno. Y también habíamos hablado de que este periodo de retorno es inverso a ¿qué? Es inverso a la frecuencia. Entonces, por ejemplo, se los voy a anotar aquí. Para el periodo de retorno 1, ¿a qué va a ser igual? Si es inverso a la frecuencia, es 1 sobre f. Entonces, aquí ¿a qué va a ser igual? 1 sobre la frecuencia. Pero, en este caso, fíjense, nos tiene que dar de este modo, nos tiene que dar en años. Entonces, ¿cómo lo calcularían ustedes? A ver, ¿esto está bien o no? Para que le salga un periodo de retorno de 50 años, ¿qué tienen que dividir con qué? Si ustedes dividen 1 entre 0.02, no les va a salir 50, ¿o sí? Sí sale 50. ¿Sale 50? ¿Seguros? Sí. Ya, quería que hagan la operación. Es que es la mejor forma de que ustedes puedan practicar, porque si yo les nada más estoy aquí y les digo esto, lo hacen así. Pero si ustedes no lo calculan, al final no están practicando nada. Y esto también lo van a practicar en ayudantía. Así que hagan los ejercicios y practíquenlos. Entonces, para el 1 sería 1 entre la frecuencia, en este caso 0.02. Entonces, aquí solamente, como esto está marcado con celeste, fíjense, me voy a volver al cursor porque no se ve el lápiz. Por ejemplo, aquí se han elegido las frecuencias que corresponden a ¿cuánto? A 5 años, a 10 años y a 50 años, porque no se olviden que el periodo de retorno está en años. Entonces, estos de acá son 25 años, estos de acá 16.67 años, 12.50, 10. Entonces, elegimos los valores enteros. ¿Ok? 5 años, 10 años, 50 años. Entonces, una vez que hemos elegido esos tres valores, lo podemos poner en un gráfico como este que ustedes pueden observar aquí. Este es el gráfico de intensidad, duración, frecuencia. Porque si ustedes
Se fijan, aquí prácticamente nosotros estamos tomando en cuenta las intensidades, estamos tomando en cuenta la duración y estamos tomando en cuenta la frecuencia que está relacionado directamente con ¿quién? Con el periodo de retorno. Entonces, pensé que se me fue el internet. Bien, entonces fíjense, la línea amarilla es nuestro análisis para 5 años, la rosada o la morada es para 10 años y la azul para 50 años. Ahí fíjense. Entonces, ahí está el esquema de esos tres valores que estamos eligiendo, donde está dado de acuerdo a qué? De acuerdo a las intensidades, todas esas intensidades para 50 años, todas las intensidades para 10 años y todas las intensidades para 5 años. En este caso, en el eje X, ¿qué tenemos? Tenemos la duración en minutos y también, si nos volvemos a la tabla, está de 5 a 120 minutos. Entonces, la duración desde 0 hasta 120. ¿Está correcto? Y las intensidades están en el eje Y. Ya sabemos que la intensidad se calcula o se mide en milímetros por hora. Entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos esta curvita que está de acuerdo a qué? Está de acuerdo a mi periodo de retorno de 5 años, que es la curva amarilla. Entonces, a ver, fijémonos aquí. ¿Dónde empezamos? Por ejemplo, para las 5. ¿Cuál es la intensidad? Aquí tenemos una intensidad de 30, luego de 24, de 18, de 9, pero de acuerdo a la duración. Primero está para 5 minutos, para 10. Entonces, seguramente aquí está para 10, esta es para 5. Fíjense aquí. Esta es para 5, esta es para 10, y luego está para 20, y así sucesivamente. Entonces, aquí nosotros tenemos ¿cuánto? Más o menos, fíjense ahí, una intensidad de ¿cuánto? Para 5 minutos, para una duración de 5 minutos, tenemos una intensidad de 30. A ver, me voy a ir al siguiente cuadro. Y sí, fíjense, está, me vuelvo al cursor porque el lápiz no se ve. De 20 a 40, 30. Entonces está correcto, fíjense ahí. Para una duración de 10 minutos, ¿cuál es la intensidad? Para una intensidad o una duración, perdón, de 10 minutos, ¿cuál es esa intensidad? Es de 24. Entonces, está correcto porque fíjense, 20 es en la línea negra y 24 seguramente es ahí donde está el punto. Y así sucesivamente. Lo mismo para 10 años. Seguramente, fíjense, la intensidad de 5 minutos debe estar cerca a los 120 milímetros hora. Para los 10 años, la intensidad de 5, fíjense, es 118. Está casi en 120. Fíjense, está correcto. Para una duración de 10 minutos, seguramente la intensidad está casi un poquito menos de 90. Vamos a ver, aquí, para 10 minutos, 89. Entonces, así, hagan ese análisis de dónde sale o por qué están graficando esto, observen cómo varía la curva y observen que para cada duración es diferente, porque ya hemos visto que el ejemplo más claro que les di en la clase pasada, si estamos trabajando con duraciones, eso está relacionado con la medición que estamos tomando en ese tiempo. No va a ser lo mismo, yo les explicaba que saquemos un balde afuera cuando esté lloviendo y controlemos, a ver, primero voy a controlar una duración de 5 minutos. A ver, pasan los 5 minutos, recojo mi balde y mido cuánto pude captar de precipitación.
lo saco 20 minutos afuera, calculo los 20 minutos, meto mi balde y obviamente va a ser mucho más esa medición. Entonces, es eso exactamente lo que estamos analizando aquí. De acuerdo a las duraciones, ¿cuáles han sido esas precipitaciones? Y una vez obtenidas las precipitaciones, calculamos las intensidades. Una vez que tenemos las intensidades, podemos hacer todo este análisis de qué? De frecuencia y de periodo de retorno. Entonces, de esa manera se hace el trabajo de la parte de los datos. Ahora bien, todavía tenemos unos minutitos más. Aquí en este ejemplo, en esta tablita, en esta gráfica, voy a intentar les voy a dar algunos ejemplos para que ustedes le entiendan también un poquito mejor. Observen de que tenemos, les vuelvo a repetir, los 3 datos elegidos o el análisis que hemos elegido realizar para cuándo. Para 5, para 10 y para 50 años. Vamos a suponer que en este caso, en uno de estos puntos, por ejemplo, el tiempo de concentración o, ¿qué quiere decir eso? El tiempo que tarda la lluvia que cae, por ejemplo, en el punto más lejano, por así decir, al punto de concentración, es de 1 hora. Entonces, ¿qué sucede? Para diseñar, por ejemplo, una alcantarilla, nosotros ¿qué tendríamos que tomar en cuenta? Tendríamos que tomar en cuenta, en este caso, si ustedes tienen, por ejemplo, le llamamos una quinta, ¿verdad? A lo que no está en la ciudad. Si ustedes tienen una quinta y en el camino a esa propiedad ustedes tienen una pequeña quebrada o por motivos de lluvia o cuando llueve, el agua hace su cauce por la parte del camino y ustedes dicen, bueno, yo tengo que ir y se me inunda, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Como solamente ustedes van seguramente algunas veces al año porque no viven allá, entonces, para llevar el agua, ¿ok? Solo cuando llueve, es para llevar el agua solamente cuando llueve, entonces decimos, bueno, voy a necesitar una tubería de un determinado diámetro, ¿verdad? Entonces, yo elijo eso de acuerdo a qué? De acuerdo a las necesidades o al uso que le vayamos a dar. ¿Por qué? Porque seguramente no puedo pasar porque está todo inundado y decido, bueno, voy a ponerle esto para que evacúe el agua y el camino esté libre. Entonces, en este caso, nosotros queremos drenar el agua de un acceso bastante importante, ¿ok? Para un pueblo, por ejemplo, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a, en este caso, por ejemplo, podemos utilizar unos 20 milímetros de diámetro de una tubería. Si usamos solamente 4 milímetros, por ejemplo, el agua que llueva se puede almacenar por más tiempo y puede provocar inundaciones. Entonces, todo esto nosotros lo podemos analizar con todo esto de acá. ¿Para qué? Puede ser para 5, para 10, para 50 años, etc. Entonces, incluso podemos prever algún tipo de inundaciones. Entonces, seguramente aquí, se los voy a dibujar. Aquí, para 5 años, seguramente va a ser, una tubería que yo les decía de un diámetro X, ¿ok? Para el ejemplo de la quinta. ¿Por qué? Porque solamente vamos algunas veces al año. No necesitamos quizás invertir tanto porque no es algo que lo utilizamos todos los días. Y tampoco llueve todos los días. Ahora,
Para el segundo caso, por ejemplo, para los 10 años, como ya son intensidades más grandes y más altas, casi 120, para una duración, por ejemplo, de 10 minutos, casi 100, etcétera. Y como les decía, quiero drenar el agua de la parte de un acceso importante para un determinado pueblo, por ejemplo. Entonces, yo necesito que cuando llueva no se quede ahí en el pueblo todo almacenado por mucho tiempo porque va a provocar inundaciones. Puedo construir entonces una estructura mucho más grande con más o menos unas 3 alcantarillas. Ahí, ¿ok? Ahora, ese sería para 10 años. ¿Por qué? Porque fíjense que en las intensidades ya son valores más grandes que para 5 años. Y para la última, para la curvita azul, si es una ciudad más grande, obviamente una ciudad es más grande que un pueblo. Por ejemplo, aquí, a ver, ¿dónde está mi lápiz? Yo les dije más o menos unos 20 milímetros. Es un estimado, ¿ok? Nada más es un ejemplo, no les digo que sí o sí usen 20 milímetros. ¿No? Pero aquí, para esta curva, para el azul, por ejemplo, esto ya sería para una ciudad, porque fíjense cómo van las intensidades, casi a 200. Entonces, yo voy a utilizar quizás alcantarillas o tuberías de diámetros que sean el doble de 20, por ejemplo, para Warnes, para Montero, ya no necesito una sola alcantarilla, ya que la intensidad de la lluvia es 10 veces mayor. Y lo podemos observar aquí en la curvita. Entonces, seguramente ya no voy a decir, bueno, voy a poner unas 5 alcantarillas. No, porque no va a ser suficiente. Entonces, lo que podemos construir es directamente, ¿qué? Directamente un puente. ¿Se dan cuenta? Porque las intensidades de lluvia son bastante elevadas. Son 10 veces más. Para la última curvita azul que podemos observar en el esquema. Entonces, es un caudal mucho más grande. ¿Por qué? Porque son intensidades más elevadas. Entonces, lo que acabamos de hacer prácticamente es un estudio hidrológico. Esto es un estudio hidrológico que ustedes deben realizar como ingenieros para hacer este tipo de análisis. A ver, ¿cuánto llueve? ¿Cuánto es la precipitación de esta zona? ¿Cómo podemos solucionar esta parte de las inundaciones? ¿En esa ciudad o en ese pequeño pueblito o simplemente en ese camino del interés de ustedes? ¿Qué pueden hacer? Bueno, tendré que optar por tener esos valores de las precipitaciones, ver si los datos son consistentes, inconsistentes a través de la curva másica, rellenar los que me falten. Luego de eso, puedo calcular las intensidades, pero al final de cuentas, ¿cuál es el que utilizo más? Utilizo las intensidades medias máximas, que ya hemos visto cómo se calcula. Una vez que tenemos esas intensidades, podemos hacer este análisis calculando que, de acuerdo a las duraciones que nosotros nos las podemos poner, analizar la parte de la frecuencia. ¿Acompañado de qué? Del periodo de retorno. Y de acuerdo a las intensidades que podamos tener, que ustedes lo pueden analizar en estas curvas, de acuerdo a esos valores de las intensidades, ya ustedes deciden qué tipo de estructura necesita esa zona. Con una alcantarilla me va a bastar, de acuerdo a las intensidades. Por ejemplo, para esta primera curva, sí. Para la segunda, con 3 está perfecto. Pero ya para la última, donde tenemos intensidades casi de 200 milímetros hora, ya no me van a alcanzar 3 alcantarillas, sino el caudal es bastante elevado. Entonces, sí o sí necesitamos construir un puente. Entonces, en resumen, prácticamente el análisis y todo el procesamiento de los datos que acabamos de ver, la finalidad
es llegar a este objetivo final, ¿ok? Que ustedes sepan hacer este tipo de análisis para que lo puedan implementar en un futuro en este tipo de diseño de obras, de análisis, pero que está relacionado directamente con ¿qué? Con las precipitaciones, con la lluvia, que ustedes saben que no es algo que podamos decir, ah, yo voy a analizar esto, pero no importa si no tengo el estudio hidrológico. Entonces, fíjense que es bastante y muy importante. Bien, ¿tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hoy? Por favor, pueden activar sus cámaras. Vamos a finalizar la clase. ¿Tienen preguntas? ¿O les quedó claro? Inge, yo creo que ya, me imagino que a inicios de enero va a ser el examen nomás con el doctor, ¿no? No les quiero decir sí, porque no lo sé. Pasa de que una vez en hidráulica 1 con él, más o menos pasó algo similar. Entonces no sé si estoy en lo correcto asumiendo eso. De que Sí, puede ser. Yo me imagino que sí, porque ya por Navidad siempre hay un receso, ¿no? Y por Año Nuevo también. Entonces, yo me imagino que sí se va a respetar eso. Pero ya vamos a ver. Ya, yo creo que esta semana ustedes van a poder tener la fecha. Y si no les aviso, si no les doy, no les mando el aviso, entonces yo me imagino que va a ser después de Navidad, ¿no? O después de Año Nuevo. Porque como dijeron que hay para entregar notas hasta mediados de enero, así que podrían dar el examen para el año. Para el año nomás. Está bien, Inge. Mucho mejor. Mucho mejor. ¿Sí van a estudiar? No creo. Van a estar festejando. Bueno, no festejen mucho, solamente en sus casas. Algo más familiar. No se olviden que hay COVID. Es muy peligroso. Todavía estamos en la pandemia. Lastimosamente es así. Bien, quiero avisarles de que con esto terminamos ya el avance oficialmente de hidrología. Esto ya es la parte final, ya no vamos a pasar más clases. Y quería terminarlo. Lo hemos terminado bien porque no me ha faltado nunca, ¿verdad? Siempre, si no me equivoco, con ustedes. Donde se me hace más dificultoso a veces es con los de hidráulica, que se me presenta algo en la mañana y tengo que ir sí o sí porque es una firma o es una reunión o es algo y tengo que ir lastimosamente y posponemos la clase y así, pero con ustedes, como es en la tarde, ya es un poquito más normal. Quería terminar antes de Navidad, antes de Año Nuevo, para no seguir con las clases y así ustedes ya puedan disponer de su tiempo neto para que puedan practicar y estudiar. Entonces, para que así tengan también un poco más de tiempo y nunca haya la excusa de que, ay, no, es que terminamos un día antes de Navidad o no, terminamos un día antes de Año Nuevo y no pude estudiar. Terminamos un 29, pero no. Entonces quería programarlo así para que ya ustedes ya tengan su tiempo disponible para ustedes en los días que pasábamos clases, que eran lunes y miércoles, ¿verdad? Y ya pues ustedes puedan practicar y estudiar por su cuenta, que es ya la parte que a ustedes les corresponde, porque no consiste solamente en que yo les enseñe y ustedes no repasen y no estudien y esperen aprobar la materia. No es así, ¿verdad? Es un trabajo conjunto. Entonces, espero que puedan aprovechar ese tiempo, ya que estamos terminando, me imagino, no sé si antes que todos,
pero me parece que es el tiempo apropiado y el tiempo justo. A ver, hoy es lunes, ¿verdad? Ya, entonces el miércoles ya no va a haber clases porque hoy estamos ya concluyendo el avance. Por si alguno de sus compañeros que no asistió hoy les pregunta, ya ustedes pues le dan el aviso para que no se conecten en vano. Y teacher. Bien, a ver, voy a poner una captura para la asistencia. Ya. Entonces, ya yo les avisaré por el grupo cualquier cosa para que ustedes estén al pendiente y tampoco sea la excusa, ay, no, que no leí el grupo, no leí los mensajes. No se olviden que por ahí es para las materias o para cualquier cosa, el aviso es por ahí. No hay otro método de comunicación más rápida o más directa. Hasta el correo ya quedó como que más atrás. Todo es el WhatsApp. Para eso tenemos el grupo, para que ustedes ahí puedan estar informados. Y si no les aviso yo, les va a avisar Isabel, que ella es la auxiliar y a ella le corresponde también. Entonces, ¿no tienen más preguntas? ¿Alguna otra duda? Antes de cualquier cosa, también les quería recomendar que para los exámenes, y si ya se los he dicho, se los vuelvo a decir, se les va a mandar, primero que todo, las instrucciones y también se les va a mandar el horario para que ustedes ingresen, ¿ok? Por grupos, de acuerdo al orden de los apellidos. Creo que ya les expliqué, por ejemplo, de la A a la C van a entrar en el horario de las 2 menos cuarto, que es el horario de inicio de la clase. Y ya para el otro grupo será, por ejemplo, de D a F, de D a H, por ejemplo. Entonces ellos entran unos 20 minutos después, pero ahí el horario es claro. 5 minutos antes estén esperando en la sala. ¿Por qué? Porque se cumple el horario, ¿ok? Por ejemplo, 2 menos cuarto, se habilita la sala, ingresan y si ustedes no han ingresado en ese horario que les tocaba, se bloquea la reunión y nadie más entra, así como para las clases. Creo que hoy no la bloqueé, pero así como para las clases a ustedes les va a salir reunión bloqueada y ya no van a poder ingresar. Y si no entran en el horario que les tocó y que se les envió en el cronograma, ya no van a dar el examen. Esa es la regla más clara que ustedes pueden tener. Y también en las instrucciones se les va a dar, por ejemplo, algunas normas que ustedes tienen que cumplir, como por ejemplo, seguramente no utilizar audífonos, verificar que el equipo desde donde se estén conectando, obviamente tenga internet, funcione el audio, funcione la cámara. Y yo les explicaba, si ustedes no se conectan habitualmente desde su computadora y se conectan desde el teléfono, y el día del examen justo dijeron, voy a entrar desde mi compu, y no funciona su audio, no funciona su cámara, entonces ya depende del doctor. Si les dice, vuélvanse a conectar en el otro grupo, o no sé, o a veces ya les dice que no, porque ya es algo que ustedes tenían que verificar antes de. Esto se trata de responsabilidad, porque ustedes ya están en la universidad, no están en el colegio para, ay, profe, es que me pasó esto. No, esto se trata o cumplen o no lo cumplen y no dan el examen, ¿ok? Acostúmbrense a eso, a cumplir con lo que a ustedes se les pide. ¿Por qué? Porque esos son requisitos. Es algo que ustedes tienen que cumplir para hacer esto. Es lo mismo. Tienen que estudiar para pasar la materia, ¿verdad? Eso, cumplan con lo que el doctor les va a pedir o con lo que se les vaya a pedir. ¿Por qué? Porque caso contrario, él no va a dudar en un segundo de decir, sálgase de la reunión porque usted no está cumpliendo con esto.
Lo mismo era con lo del espejo. En los otros semestres, el doctor les pedía un espejo que esté en la parte de atrás, si no me equivoco, aquí. Es como si yo tuviera un espejo aquí y ustedes con el espejo pueden observar todo lo que yo tengo delante de mí para ver que no tenga, qué sé yo, ningún cuaderno, ningún apunte, lo que sea. ¿Ok? Entonces, no tenían el espejo, el doctor lo sacaba de la reunión. Porque desde la entrada, si no cumplen con eso, entonces no están haciendo caso a lo que ya previamente se les ha dicho. Es muy importante que lo cumplan. Es algo, es una regla que ustedes tienen que cumplir. Bien, eso les recomiendo bastante. Puntualidad, cumplan todo lo que se les pide, vean los horarios, chequeen su equipo, funciona bien la cámara, funciona bien el audio, conéctense a una reunión con su mamá o con su papá, pero practiquen, ¿ok? Que